100 gramos la válvula de TC y en realidad hay que multiplicarla por 1500 porque la G, las aceleraciones son hasta 1500 G, o sea, pesa 1500 veces, 150 kilos. El tipo no... Entonces Rafael se para y le dice, mire, hay algo que yo no entiendo, traducime, me dice a mí. Bueno, para terminar la historia, le explicamos a un montón de ingenieros que estaban meando por el tarro, que se habían olvidado de una parte muy importante, que el tren de válvula no se maneja estático, que las fuerzas son dinámicas. Bueno, de ahí todavía hoy los tipos están aplaudiendo, no pueden creer que dos tipos le fueron a explicar que estaban totalmente equivocados y que en realidad el problema lo tenían porque no estaba mal hecha la leva, las aceleraciones eran muy altas, qué sé yo. Después, de ahí nos fuimos en ese mismo viaje arreglamos dos de pelote, vamos a otro fabricante muy grande de Estados Unidos que bueno, hacía un auto que ya no se hace, que es el Viper. Y a raíz de que Rafael fue el preparador oficial de Chrysler para el TC2000 acá en Argentina, él es muy amigo del americano que estaba a cargo de ese proyecto en Estados Unidos. El motor allá en Estados Unidos no le habían podido ganar nunca a nadie con el motor del Neón. Cuando vino acá pensaron que con ese mismo motor que habían desarrollado en Estados Unidos acá le ganaban a todos y no le pudieron ganar a nadie hasta que hicieron el contrato con Rafael. Rafael preparó el motor como tenía que ser y ganó. Entonces se hizo muy amigo. Cuando fuimos a Estados Unidos lo fuimos a visitar. Y mientras lo esperábamos, como yo conocía a alguna gente, nosotros somos proveedores de Chrysler en Estados Unidos. Fuimos a los dinamómetros a ver lo que estaban ensayando. Y ahí nos cuentan que ya que vinieron y sabían que digamos, me conocían a mí y a Rafael por las carreras, dice, tenemos un problema con el motor del Viper que se corta una válvula en el ensayo en dinamómetro. No era nuestra, no éramos proveedores de esa válvula, de una compañía americana, una de la más grande del mundo. Entonces lo vemos, y dice, bueno, ¿quieren verlo? Sí, claro, nosotros somos fierreros, así que si van a ver algo, vamos a verlo. Entonces nos muestran la válvula, cuál era el problema que tenían, no pasaba de 125 horas, normalmente un ensayo de aprobación en una terminal son mínimo hoy 600 horas, 500 horas de ensayo de dinamómetro, un diésel son 1000 más o menos, para que tengan una idea. Hace muchos años, hace 30 años, con 150 horas, 300 horas de ensayo se aprobaba cualquier motor. Hoy son muchas más horas que hacen falta para aprobarlo. Con Rafael miramos la válvula y Rafael le dice, esto ya sabemos por qué se rompe. No, miren lo que pasa, que la otra compañía ha hecho varias propuestas y ninguna anda, todas se rompen. ¿Y cuáles son las propuestas que hicieron? Y acá esta. No, ninguna va a andar. Nosotros vamos a hacer una que va a funcionar. El problema que tienen acá está claro. Ahí nomás en la mesa de armado de motores le dibuja sobre la mesa el problema que tienen ustedes, esto, la forma, la concentración del escape. Tenía los valores máximos de temperatura en la zona de máxima concentración. Claro, el diseño está tal de que los valores máximos de la válvula trabaja en diferentes temperaturas, desde el lugar más caliente, que es el centro de la cabeza, al lugar más frío, que es cuando se va acercando la guía. Eso hay un gradiente de temperatura. Pero hay un punto que generalmente es donde el ángulo de cabeza del asiento apenas abre el escape, directamente impacta sobre el vástago. Esa zona, alrededor de esa zona, donde el radio del cuello termina y empalma con el vástago, es donde la temperatura de la válvula es más alta. Y más alta estoy hablando de 800 grados, 850 grados centígrados. O sea, el límite
de lo que puede aguantar un material, un acero inoxidable. Estaba diseñada de manera que en ese lugar era donde se concentraba la mayor temperatura y donde se les rompía, por un problema tensional. Si no, tiene que sacar, el diseño está mal, tenemos que correr el diseño para que no coincida la zona de mayor temperatura con la zona de mayor carga mecánica. Bueno, volvimos a la Argentina. Una cosa, Fernando, contame lo interesante de cómo midieron digamos, los valores de temperatura a la banda con el sistema ese de revenido de dirección. Ah, bueno, ¿cómo hacemos, dice Rafael, cómo hacemos para medir a qué temperatura funciona la válvula? Lo que se hace es, se hace sobre un motor, funcionando más o menos 2 horas a máxima potencia. Usamos un acero que, en el escape, que es la válvula que funciona más caliente, se usa un acero que a la temperatura de escape se reviene, o sea, se usa un acero de temple y revenido. Normalmente las válvulas de escape en general hoy son de aceros inoxidables, o sea, de aceros que no se pueden templar y revenir, que no toman dureza. Los aceros inoxidables hay los que toman dureza, pero los austeníticos, que se llaman, son aceros no magnéticos a la temperatura ambiente y que soportan mucha temperatura. Pero ¿qué es lo que hacemos? La hacemos a la válvula de escape de un material que es de temple y revenido, o sea, se hace el temple y nosotros le tomamos la dureza a las válvulas antes de ponerlo en el motor. Las ponemos en el motor, lo hacemos funcionar, un ciclo definido, 15 minutos de ablande, media hora de funcionamiento a media carga y el resto hora y media a plena carga. La sacamos, las válvulas de escape se cortan en varias secciones y en esa sección se toma lo que se llama la microdureza de toda la sección. Como la válvula trabajó más caliente, lo que produce es un revenido, o sea, baja la dureza de ese material que no es para escape. De ese material que no está preparado para escape, o sea, no lo podríamos usar toda la vida porque se quema, no lo soportaría. De esa manera medimos cuál es la dureza que quedó después de haber funcionado, comparamos con la tabla de revenido de ese material y esa dureza nos dice a qué temperatura fue revenido, o sea, a qué temperatura ese punto alcanzó. La máxima temperatura que alcanzó ese punto del material cuando estaba funcionando el motor. De ahí sacamos todas las válvulas, si son 4 válvulas por cilindro, 2 válvulas de escape por cilindro, y determinamos cuál es el cilindro que está trabajando más caliente y cuál es la temperatura real que la válvula ve durante el funcionamiento. De esa manera, si hacemos un cambio de diseño, después se vuelve a hacer un ensayo, volvemos a hacer el mismo procedimiento, encontramos si la válvula está trabajando más fría o no, por los cambios que se realizaron. Pueden haber sido cambios de diseño en la válvula, cambios en los asientos, buscando asientos que disipen mejor la temperatura, o cualquier otro cambio en la leva, haciendo que tenga más permanencia o menos permanencia, para que modifique. Vemos a qué temperatura realmente funcionó. Bueno, eso hicimos, con el ensayo lo hicieron ellos, porque nosotros no tenemos un banco de 500 caballos como tenía el Viper. Lo que no podíamos entender es por qué no la rompían en la calle. Claro, el que ha ido a Estados Unidos sabe por qué. No hay ningún bicho de esto que lo puedan romper en la calle si tienen que andar a 60 millas. Son 100 kilómetros por hora. Lo rompen en el dinamómetro, después en la calle no lo rompe nunca nadie. Pero tiene que pasar el ensayo antes de salir a la calle. Vinimos, hicimos el rediseño, Rafael hizo todo el estudio por cálculo por elemento finito de la simulación del tren de válvula. Nosotros hicimos la verificación por elemento finito de la pieza en sí, de la válvula, sin hacer un solo prototipo. Le mandamos el diseño, hicimos 250 válvulas y todavía la están tratando de romper. Porque le hicieron 500 horas, no la rompieron,
lo pusieron de vuelta al motor, le hicieron 500 horas más, hicieron 1000 horas, todavía no lo rompieron. Así que de ahí en más, mientras el Viper duró en producción, porque ahora ya no lo fabrican más, con el motor V10 estoy hablando, ¿no? Tuvo la válvula nuestra. Todo el resto era americano, pero la válvula esa era nuestra porque no la podían romper. O sea, al que le gustan los fierros, cuando va y como Rafael tiene... Le hago una acotación que fue bastante interesante. Cuando íbamos para allá, la empresa tenía 2000 ingenieros trabajando, digamos, la empresa más número uno. Sí, sí. Bueno, y cuando íbamos para allá, me dice, ten en cuenta que van a ser los mejores de los 2000. No están ahí. Y bueno, ten en cuenta que tiene que haber empezado a los 12 años como yo. Digamos, es la parte que me corresponde. Después veremos qué pasa. La verdad que no fue bien de los dos. Bueno, eso era el comentario real, no es una cosa que le inventamos para la noche. Fue real. Bueno, muchachos, muchas gracias. Nos pasaríamos todo el día hablando, pero quiero agradecerles que nos hayan escuchado y un gusto estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Quería hacer una acotación justamente en honor de toda la gente. Si me permitís, aparte de lo que nos conocemos. Pero bueno, yo soy un alfista de toda la vida porque empecé muy de chico con Alfa Romeo a correr con Julieta hace 50 años atrás. Y esto en honor a Rafael Balestrini, que es un amigo, pero no solamente a Rafael, a su padre, que como hemos visto el motor ese Norton, que es una maravilla de ingeniería, y lo que se ha hecho en la Argentina. Las Julietas del año 60 y 61, todos fundían la cuarta biela inexorablemente. Yo en el año 62 corro un gran premio y voy a ver a un tornero diciéndole que eso, ¿no? Le comento a una persona qué es lo que pasaba con la cuarta biela. Me dice, no se alimenta de aceite. Bueno, creo que todos me van a entender. No se alimenta de aceite porque todas las pérdidas que hay desde la primera bancada hasta la cuarta bancada y hasta la cuarta biela ya no llega aceite con presión. Le hacemos un agujero que para mí era una cosa, te digo, terrible, eso de hacer un agujero de la quinta bancada a la cuarta biela. Se hizo y esa Julieta no se fundió, corrimos el Gran Premio, Marisierras y seguimos corriendo con ese auto. A los 2 años vinieron las Julias. Todas las Julias vinieron con un agujero de la quinta bancada a la cuarta biela. No se fundió ninguna. El caso de Nasif Estefano, de la que tenía Galuzzi, bueno, de la que corrió Paco, todos esos autos. La de Fueguinos, que era cuando corría Paco con ese auto. O sea, quiero decir esto en homenaje a toda la gente que ha trabajado y que como el ingeniero y que como Rafael han hecho cosas que han dejado muy atrás la capacidad y la economía que ha tenido Europa en todos sus autos como para hacer, para desarrollar, y que acá humildemente, como dice el ingeniero Gurielo, dice 2 negritos de Rafaela, no son 2 negritos, es gente capacitada con un nivel que lamentablemente hay veces por una situación económica no se puede desarrollar más, porque sabemos lo que es nuestro país y las situaciones que pasamos, pero que la capacidad está. Muchas gracias, Rafael, por todo lo que hace, muchas gracias, ingeniero, por todo lo que hace. Gracias a usted. Bueno, gracias, muchachos. Buenas noches. Terminamos.